a dar inicio. Muy bien, me parece que ya salió el icono de grabar. Bueno, pues muy buenos días a todos. Nos estamos saludando este día para desarrollar a cabo, para llevar a cabo una serie de actividades en el marco de este evento que nosotros hemos definido en el municipio de Tizayuca como 8,000 millones de personas. Este sería el tercer diálogo. Estas actividades del día de hoy corresponderían a una tercera actividad y ahora el tema es hablar de las personas adultas mayores. En esta idea de abordar los temas inherentes a población y desarrollo, pues hemos venido en estas sesiones, en estos conversatorios, pues platicando precisamente de los grupos de población vulnerable y bueno, si lo podemos aterrizar al municipio de Izayuca, desde luego que mejor, pero ayuda mucho también, desde luego, pues a entender el panorama nacional. Entonces vamos a tener a continuación la participación de la doctora Abigail Vanessa Rojas Huerta, este, quien nos va a presentar el Sistema de Información Estratégica de Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, CIESDE, Información Estadística e Indicadores en México en el marco del envejecimiento saludable. Me voy a permitir leer su breve reseña, su trayectoria, el resumen de todo lo que ella ha hecho. Eh, Ella es doctora en estudios de población y maestra en demografía por el Colegio de México. Estudió la licenciatura de actuaria en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es profesora investigadora asociada C de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Además, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias y de Filosofía y Letras en la misma institución. Su línea de investigación se enfoca en el envejecimiento poblacional y su relación con los procesos sociales, económicos y de salud. Ha colaborado en proyectos relacionados con el tema de envejecimiento para diversas dependencias nacionales, como el Instituto Nacional de Geriatría, el Consejo Nacional de Población, el Colegio de la Frontera Norte e institucionales de la Organización Panamericana de Salud. Cuenta con publicaciones sobre el tema de envejecimiento y ha sido revisora de artículos en diversos congresos y revistas indexadas. Entonces, pues agradecerle mucho la participación a la doctora Abigail Vanessa porque pues nos va a mostrar una aplicación, me parece muy interesante y que va muy de acuerdo pues a los objetivos institucionales que tenemos en la coordinación de la agenda, en la dirección de planeación y evaluación al respecto de pues dar seguimiento a algunos indicadores y sobre todo pues de conocer que se cuentan hoy con algunas herramientas que pueden ayudar a los tomadores de decisiones, eso es muy importante. Entonces, pues sin más, doctora, ahora sí que le damos la palabra para que pueda desarrollar el tema que nos ha preparado. Pues muchas gracias. De parte de nuestra presidenta municipal, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, pues le agradecemos mucho. Pues te agradezco mucho por la invitación a ti y a las personas que están organizando este evento. Les doy la bienvenida a todos y pues bueno, voy a empezar un poquito hablando justamente de las cuestiones del envejecimiento poblacional de manera muy general, porque esta preocupación, como ustedes recordarán, pues el pasado 15 de noviembre se conmemoró, del año pasado, se conmemoró justamente como el Día de los 8,000 millones de personas, ¿no? Y ante ello se generaron diversas preguntas sobre cuáles eran los principales retos, tanto presentes como futuros, para la humanidad ante este crecimiento y que algunos dicen tan acelerado, ¿no? De la población. Y entonces, pues surgieron diferentes problemas, como es lo del cambio climático, como es la cuestión de la pobreza, el hambre, el acceso al agua potable, las guerras, las epidemias,
la migración, la escasez de ciertos recursos, y ahora que estamos viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, la escasez del agua, pues ese es un problema muy importante. Y también, por ejemplo, ver los problemas que vamos a enfrentar con el cambio de las estructuras de la población, porque cada vez estamos viendo que pues las poblaciones están envejeciéndose más. Entonces, ante ello, justamente, pues les diseñé esta presentación en la cual pues voy a llevar una agenda en la cual primero pues les voy a hablar justamente sobre un panorama general del envejecimiento demográfico a nivel mundial, los retos justamente del envejecimiento, la presentación de esta plataforma que mencionaba eh, el maestro Erwin al inicio, y pues un recorrido por este sitio para que ustedes vean justamente las bondades que tiene este sitio y también justamente la finalidad que tiene. Entonces, pues hablando un poquito de esto que les mencionaba, pues la estructura de la población actualmente, pues vemos que el 60% de la población prácticamente está entre los 15 y los 60 años, ¿no? Esto implica que justamente la población de 60 años pues es un 14%. Si bien es mucho menor que los otros grupos etarios, como aquí se ve en esta gráfica, pues esto va a implicar justamente que este cambio de estructura va a cambiar a lo largo del tiempo. Y entonces, pues me di a la tarea de mostrarles en una gráfica justamente este cambio porcentual de la población de 60 años por grandes regiones, ¿no? Y entonces, pues vemos que pues a mitades del siglo pasado, pues veíamos que pues Europa y así como América del Norte, que eran principalmente las regiones más envejecidas, con un poco más del 13% de su población, que estaba en el grupo de edad de 60 años y más. Por ejemplo, las regiones consideradas como regiones en desarrollo, como está África, Asia, América Latina, pues su poblaciones pues eran mucho menor eh, del 10% estas poblaciones de adultos mayores, ¿no? Respecto al total. Esto pues va cambiando, vemos justamente esta tendencia creciente de la población envejecida, y esto se debe justamente a estas cuestiones que se ha hablado de las mejoras que ha habido en las cuestiones de salud, en las cuestiones de economía, de la alimentación, en donde las personas pues tenemos más oportunidades de vivir más años, ¿no? Entonces, y también estamos viendo esta cuestión de la disminución de las tasas de fecundidad. Cada vez las personas están teniendo menos hijos. ¿Por qué? Pues porque una puede ser por justamente que al tener mayores expectativas, probabilidades de sobrevivencia, pues las personas pues tienen menos hijos, ¿no? Entonces, pues está disminuyendo la población de jóvenes, de niños. Y entonces con ello, pues está aumentando la población envejecida. Y en particular aquí les puse en color rojo a América Latina para que veamos justamente este crecimiento. Y vemos que pues está como a un promedio mundial. Pero vemos que después justamente del 2030, pues vamos a ir aumentando justamente el porcentaje de población envejecida. Esto que va a implicar que justamente pues vamos a llegar según a las proyecciones de ser así para 2100, un poco más del 35-37%, pues va a ser en la región de América Latina, pues va a ser un adulto mayor. Y entonces, pues esto justamente trae muchos retos respecto a cómo se va a reacomodar una sociedad al aumentar la población envejecida. Y entonces, pues en estas cuestiones que les mencionaba, pues tenemos cada vez más oportunidades de alcanzar la etapa de la vejez, lo cual pues es justamente para conmemorar, para decir, wow, lo estamos haciendo bien como humanidad porque estamos aumentando las expectativas de vida. Sin embargo, en este mapa que les estoy mostrando aquí, que tomé de la página de datos del Banco Mundial, pues se me hace como muy interesante y que espero que lo alcancen a notar, que justamente pues hay una desigualdad totalmente geográfica. Esta desigualdad geográfica justamente de la esperanza de vida al nacer, pues este indicador en particular nos dice cuántos años se espera que vivan las personas que nacen en ese año, y dado que siempre y cuando se mantengan las condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a estos datos, en 2020, por ejemplo, en el caso muy particular de México, pues nos está diciendo que pues, esperaba que las personas que nacían en ese año, pues vivieran 70 años. Esto, pues, ha ido aumentando como un referente, pues, a
en 1930 en México, pues la esperanza de vida era de los 33, 35 años, lo cual pues nos habla justamente de estas mejoras en las condiciones de vida. No obstante, a que pues 70 años nos habla de que pues las personas vamos a vivir mucho más en México, pues también habla justamente de que pues estamos muy atrás de otras regiones, como por ejemplo los países desarrollados, que se ven con un color mucho más oscuro y que pues son aquí, de acuerdo a los rangos que nos están dando, pues son lugares en donde pues la esperanza de vida son cercanas, o bueno, son mayores a 74 años. En particular, por ejemplo, Japón es el lugar donde se ha reportado país con mayor esperanza de vida, en reportar casi llegar a los 80 años, ¿no? Entonces, esto nos habla justamente de estas brechas que regionales y se debe principalmente, como lo había mencionado, a las cuestiones del desarrollo económico y social de las regiones. Entonces, pues esta es una de las razones que tenemos que ir justamente reflexionando qué implica que las personas estemos alcanzando o qué posibilidades se tienen para mejorar las condiciones de vida, ¿no? De las personas que estamos llegando, que se esperan que lleguen a la etapa de la vejez. Y bueno, ¿qué retos se están presentando con este envejecimiento poblacional? Ya lo estamos viendo en estas regiones. En este mapa veíamos que los países desarrollados eh, pues son los que están más envejecidos, principalmente Europa. Entonces ya vemos ahí o ya se están dando presencia justamente de problemas, pues en la cuestión de la seguridad económica. Estas se están quejando por la cuestión de las pensiones. Las pensiones en estas zonas pues no alcanzan. Son pocas las personas que alcanzan justamente una pensión y una pensión decente, una pensión que les dé para vivir de manera adecuada. Vemos que también justamente como muchas personas no alcanzan una pensión, pues siguen o deben seguir en el mercado laboral y pues hay una discriminación en los mercados laborales. También pues vemos que pues no todos los gobiernos pues pueden brindar apoyos gubernamentales o no hay estos apoyos que existen como en el caso de México como una pensión universal, ¿no? Y que también pues tiene eh, eh, sus restricciones o sus limitaciones respecto a los montos que se están dando. Por otra parte, tenemos retos en la cuestión de la salud. Al envejecer, las personas pues están cada vez presentando, bueno, se presenta por una cuestión tanto biológica como una cuestión también de acuerdo a sus condiciones de vida en etapas previas, pues pueden presentar dependencias físicas. Vemos que hay muchos problemas en las actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, que pues son esenciales para justamente ser más autónomos, ¿no? Entonces vemos que también hay mayor presencia de enfermedades crónicas al llegar a la etapa de la vejez, lo cual provoca justamente que pues las personas estén más enfermas y a pesar de que se esté sobreviviendo más, pues no se tiene la mejor calidad de vida. Vemos también que pues no todos tienen acceso a una atención médica y quienes la llegan a tener pues no es la más adecuada, ¿no? También lo estamos viendo justamente o se está presentando que no hay personal capacitado, no hay el número necesario, por ejemplo, de geriatras o de personal especializado a atender a la población mayor, ¿no? Entonces estamos viendo este tipo de cuestiones debido a este cambio de estructura de población. En la cuestión social, pues estamos viendo con este cambio de la estructura social, vemos que pues al tener las personas menos hijos o al no tener hijos, pues esta figura de la familia, que es generalmente quien apoya a los adultos mayores, pues puede llegar a desaparecer o incluso es nula, también dado a los contextos económicos que se estén presentando en general, tal vez de pobreza, de una cuestión de problemas que se estén viendo como crisis económicas en algunos lugares donde pues, justamente no hay apoyos para los adultos mayores. Otra de las situaciones que estamos viendo, pues también es justamente crear entornos que permitan tanto participar a los adultos mayores como desenvolverse ellos en otras actividades, a disfrutar justamente esta etapa de su vida. Entonces, hay muchos retos que todavía se pueden ir trabajando antes de llegar a que nuestra población esté totalmente envejecida, porque pues ya lo estamos viendo en estas regiones que están teniendo situaciones en las cuales pues se les está complicando mucho porque justamente pues que no solamente hay que atender a la población adulta mayor, también hay que atender a otros grupos que también son considerados prioritarios dentro de un país o de una nación. Y bueno,
respecto a esto y retomando un poco justamente esta cuestión de la Agenda del 2030 para el Desarrollo, pues ustedes, como bien saben, pues esta agenda se crea justamente para tratar de disminuir justamente o acabar, o la idea principal es acabar con la pobreza, reducir las desigualdades que se enfrentan las personas y pues hacer frente al cambio climático, pues que es uno de los grandes también retos que se tienen en este siglo, ¿no? Entonces, pues en esta cuestión de la inclusión está el centro de esta agenda, contiene la promesa clave de no dejar a nadie atrás y llegar primero a aquellos más rezagados. Y en este sentido se considera a la población adulta mayor como las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que se llegan a olvidar en algún momento los gobiernos, la propia sociedad, se olvidan justamente de atender a esta población y pues aquí la idea es justamente incorporar a todos, ¿no? Justamente de que jalemos todos como sociedad, ¿no? Ser más solidarios. Entonces, en muy particular, las ODS incluyen tres referencias explícitas a las personas mayores y en eso está justamente la ODS número 2, en la que su meta 2 puntos es sobre hambre y nutrición, donde justamente pues habla de que pues hay que acabar o pide justamente que pues poner atención en la población adulta mayor o en esta cuestión de las edades. Y la ODS 11, en la meta 11.2 y la 11.7 sobre ciudades sostenibles, ¿no? Esta cuestión que mencionaba de entornos propicios, ¿no? Entonces, pues mencionaba un poco, o el nombre de mi ponencia, hablábamos de la década del envejecimiento. La agenda del desarrollo, pues, se marcó justamente entre 2020 y 2030. Igual, Naciones Unidas, pues, establece que esta década sea la década del envejecimiento saludable. Ya pues les mencionaba que justamente pues está habiendo un rápido envejecimiento de las poblaciones, no solamente de las poblaciones en sociedades desarrolladas, sino también en desarrollo. Y la preocupación que se tiene más es que justamente la población envejecida es la que está creciendo a tasas mucho más grandes que el resto de otros grupos etarios. Entonces, eso implica que se va a duplicar en tiempos mucho menores que en la población, incluso en la población general. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer o tomar acción justamente de lo que se pueda hacer en este momento e ir previniendo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, en particular, justamente, pues se crea de tener entornos que permitan esta visión de que, pues, desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, pues justamente crear los mecanismos para que las personas tengan un envejecimiento saludable y que cuando lleguen a la etapa de la vejez, lleguen en las mejores condiciones para que justamente no sean unas personas dependientes físicamente, ¿no? Que sean lo más autónomos posibles y que sean saludables. Entonces, y con esto poder mejorar justamente la vida de las personas y de sus familias y así como de las comunidades. Entonces, en particular, las 4 áreas de acción de la década del envejecimiento saludable en una señala cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento, asegurar las comunidades que fomenten capacidades de las capacidades de las personas mayores, ofrecer atención integrada centrada a las personas y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores y brindar acceso a la atención de largo plazo para las personas mayores que la necesitan. Bueno, entonces vemos que pues de alguna forma tanto los objetivos de desarrollo sostenible así como esta agenda del decado del envejecimiento pues tienen similitudes o pueden justamente compaginarse en tomar acciones para tener mejores entornos ante este panorama del envejecimiento y pues en la etapa de la vejez. Y bueno, en este sentido, pues nosotros estamos haciendo en México, ¿no? Muy en particular, pues bueno, yo formo parte de un grupo que somos de distintas instituciones en el que pues vimos la importancia de cuantificar, de medir justamente y tener la evidencia necesaria para saber si lo estamos haciendo bien y en este sentido, pues ver si las acciones que están haciendo a nivel ya sea Estado, a nivel de ciertas instituciones, de sociedad civil, desde la cuestión de la academia, desde diferentes actores o agencias, pues ver qué se está haciendo, ¿no? Entonces, pues con esta cuestión de medir la métrica, de tener métricas, pues hay que identificar problemas, necesidades específicas, prioridades en salud, considerando el contexto social y económico,
se contribuye a la toma de decisiones para mejorar la vida de las personas desde una perspectiva de curso de vida. Entonces, eso también es muy importante, esta parte que yo les decía, ¿no? Pues desde que nacemos estamos envejeciendo, las células envejecen, el cuerpo envejece. Evalúa los avances en salud y bienestar en el marco de los planes nacionales e internacionales y se genera información relevante y de calidad para su comparabilidad. Entonces, pues justamente con todo este avance en las tecnologías, en este avance de generar mucha información, pues en particular en México, pues hemos notado que pues falta un sitio que reúna toda esta información. Y entonces por eso nace esta idea de crear el sistema de información de salud, dependencia funcional y envejecimiento, el CIESE. Entonces, este equipo de trabajo pues está liderado justamente por el Instituto Nacional de Geriatría, que en su momento lo encabezaba el doctor Luis Miguel Gutiérrez y que actualmente lo encabeza la doctora Carmen García Peña. Entonces ellos están muy comprometidos justamente con este sistema, con esta necesidad de crear métricas o indicadores que nos permiten ver la situación en la que se está dando el envejecimiento demográfico y ver las condiciones de salud principalmente de la población mexicana. Hay otras instituciones, justamente como la Universidad de Colima, el Instituto de Geografía de la UNAM y Christus Excellence and Innovation Center, que es otra institución justamente que se dedica a las cuestiones de investigación en salud, ¿no? Y bueno, también se tienen otros colaboradores externos que nos apoyaron justamente para este sistema, como es en la PRESE, la propia DGIS o la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, así como el INEGI. También hemos tenido pláticas, se han tenido pláticas con el Consejo Nacional de Población CONAPO, con Coneval. Entonces, estamos viendo justamente esta necesidad de todas estas instituciones que crean información, que generan estos datos, pues tenerlos en un mismo sistema, ¿no? Sin ir a tantas páginas y tenerlo así. Y entonces, así, pues, el objetivo del CIESD, como me adelanté un poquito, es proveer información estratégica a nivel municipal, entidad federativa y nacional, que apoye el diseño, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas sobre salud, dependencia funcional y envejecimiento, a través de justamente un sistema de información instalado en una plataforma informática que es justamente el CIESD, ¿no? Entonces, con esto, pues tanto generamos estadísticas e indicadoras desde una perspectiva demográfica, epidemiológica, socioeconómica y espacial, y con esto establecer también divulgación y traslación del conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como veíamos en la lámina pasada, pues estamos conformados de diferentes disciplinas, somos equipos de que son médicos, son geriatras, pero también tenemos trabajadores sociales, antropólogos sociales, demógrafos, ingenieros, informáticos, o sea, hay un equipo realmente multidisciplinario que pues, justamente enriquece esta plataforma, ¿no? Y pues el objetivo esencial es justamente pues tratar de contribuir a la preservación y el mejoramiento a la calidad de vida y el bienestar de la población adulta. Bueno, entonces, bueno, también tenemos objetivos particulares, que pues es justamente suministrar estadísticas e indicadores, proveer escenarios prospectivos, que eso es muy importante, ¿no? Ver qué nos depara el futuro, disponer un repositorio de información geoespacial sobre salud y dependencia funcional, fortalecer el intercambio de investigación con un enfoque multidisciplinario, que es esta cuestión de la traslación del conocimiento, y pues tener esta página web, ¿no? En donde justamente toda la información que se vaya obteniendo o recopilando, pues también traiga un análisis, ¿no? Y entonces, pues, en síntesis, pues aquí es como el trabajo que se tiene justamente de esta plataforma. La verdad es que fue muy complejo, ha sido una tarea muy, muy interesante también de aprendizaje para quienes participamos en el proyecto. Y entonces, pues, justamente es ver desde dónde íbamos a obtener la información, y entonces es esta cuestión, crear justamente este grupo multidisciplinario e interdisciplinario que les decía, ver desde qué marco, tanto conceptual como metodológico, íbamos a trabajar, ver justamente qué tipo de proceso o cómo íbamos a manejar esta información. Y pues esto es como la parte de atrás, pero ahora sí, con la parte de enfrente, pues justamente tenemos la página web
en la cual justamente pues se generan estadísticas, indicadores, los escenarios prospectivos y ustedes justamente pues a la población pues entregarle esta información y ya sea a la comunidad científica, ya sea a quienes toman decisiones o a la población en general que esté interesada en algún tema en específico, ¿no? Porque pensando en esto, en la cuestión de curso de vida, pues no solamente hay indicadores específicos de la población envejecida, sino también de toda la población en todos los grupos etarios, ¿no? Porque pues justamente veíamos en este mapita que les mostraba, pues hay heterogeneidad, ¿no? Como se presenta en las regiones, pero también dentro de los grupos de edad. Y bueno, el, el reto que tuvimos justamente en esta plataforma primero fue justamente seleccionar qué indicadores eran los más propicios, los más adecuados, los que iban a generar un mayor impacto, que pensábamos también que eran necesarios para tomar cierto tipo de decisiones o visualizar cierto tipo de problemas, ¿no? Y entonces, en total, sí es un listado de 135 indicadores en los cuales pues fueron divididos en diferentes temáticas, ¿no? Entonces aquí estas temáticas son demográficos, socioeconómicos y de envejecimiento, de salud, de funcionalidad, de envejecimiento saludable, de servicios de salud, de entornos sociales y físicos, así como otro tipo de indicadores que producen otras dependencias internacionales y que también son a veces necesarios considerarlos. Las fuentes de información, la verdad es que son diversas, se tomaron principalmente, bueno, los que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y pues lo tomamos principalmente del censo, ¿no? Entonces, esto, justamente haberlo tomado del censo, pues nos permite esta desagregación regional o territorial, ¿no? Entonces, verlo justamente desde una cuestión nacional, entidad y municipal, siempre y cuando se tenía la información de estos indicadores, ¿no? Entonces, pues, en caso de que no se tuviera la información o la construcción, se pudiera construir cierto tipo de indicadores, pues hicieron uso de otras encuestas que también se tienen, ya sea enfocadas al envejecimiento, como es en NACEM, o sobre encuestas que son enfocadas a toda la población, pero que también hacen énfasis en la población adulta mayor, como es en salud, ¿no? Y en otras fuentes de información, como son los anuarios de morbilidad, las lesiones y egresos hospitalarios, y etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí esta lámina, pues aquí les muestro justamente los diferentes indicadores o temas que podemos encontrar en ello. Y bueno, aquí está justamente la página, aquí les pongo un QR, pero en algún momento pueden verlo, utilizar su teléfono y ver justamente la página. Esta es la dirección de la página internet. Y entonces, si me permiten un momento, le voy a cambiar de página para redirigirme justamente a esta página. Entonces, dame un segundo. Entonces, bueno, ya estoy aquí en la página justamente del CIESD. Entonces, esta es justamente la información que vamos a encontrar. Vean que al inicio vamos a encontrar justamente algo como bien importante, algo de esta cuestión de la cuestión de salud. Se estima que el 21% de la población mexicana tiene algún grado de dependencia funcional. En México hay más de 15 millones de personas de 60 años y más. En México, casi el 30% de la población de 60 y más recibe una pensión contributiva. Entonces, vemos esta información que es relevante justamente para tomar decisiones. Y bueno, esta es la página, la verdad es que tiene mucha información si ustedes le dan ir trabajando, pero aquí lo que me importa más o mostrarle era justamente el acceso a la plataforma de indicadores. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a esta parte de aquí abajo, pues surge esta justamente la plataforma, y si le damos clic al icono de la imagen de la plataforma, nos va a llevar justamente a este sitio, que es la plataforma, y aquí nos va a aparecer del lado derecho justamente
por temática que les había mencionado justamente estos indicadores, ¿no? Entonces, como un ejemplo, pues vamos a ver los demográficos, los socioeconómicos, los de envejecimiento poblacional, y pues vamos a ver este de envejecimiento poblacional. Pues aquí nos va a aparecer el indicador y los indicadores ahí que están justamente o que se colocaron en esta temática, ¿no? Entonces nos da desde la proporción de personas adultas mayores con relación a la población total, el índice de envejecimiento, el índice sobre envejecimiento, la razón de dependencia demográfica de la vejez, la tasa de crecimiento anual de la población adulta mayor, la razón de apoyo a los padres, índice de cuidado en la vejez. Entonces, pues veamos justamente el índice de envejecimiento. Como algunos sabrán que el índice de envejecimiento es la razón justamente de la población, perdón, déjenme cancelar, aquí. Entonces vamos a ver el tipo de gráficas justamente que nos los da, entonces me da un gráfico comparativo por entidades, vamos a ver en este caso como justamente la cuestión en Hidalgo, quiero que me presente a todos los municipios, algún municipio, ahorita lo voy a dejar todos y ahorita vamos para el caso de Tizayuca, vamos a dejar que nos dé para justamente para todos los sexos. Y esto, pues también hay algo muy importante en este sitio, es de que se está tomando justamente, se está tratando de recopilar toda la información que se tiene, ya sea del censo o de las encuestas del censo, de los conteos, o de la información que se tenga justamente en esa desagregación. Vamos a ponerlo para 2020 y le vamos a dar justamente a buscar. Y vean que aquí ya, pues justamente me da este comparativo. Me da Estados Unidos mexicanos justamente a nivel nacional, justamente este índice de envejecimiento, que me dice que por cada 100 jóvenes, pues justamente 47 son adultos mayores, ¿no? Aquí nos ponen que es la relación de 60 años y más por cada 100 personas menores a 15 años, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo justamente. ¿Y cómo está Hidalgo? Pues es un poquito más arriba del promedio nacional, pues casi se acerca es 48.5. Entonces nos dice que por cada 100 personas menores a 15 años, pues tenemos 48 personas de 60 años y más, ¿no? Entonces ahora, si esto lo cambiamos justamente a la entidad de Tizayuca, a ver, Tizayuca, le doy aquí buscar, vean que aquí ya me lo pone justamente este comparativo de nivel estatal y a nivel justamente municipal. Entonces, creo que esta es una ventaja muy importante para ustedes allá en el municipio y en general para muchos municipios y para los estados, ver esta información de esta manera desagregada, ¿no? Entonces, ver. Y otra parte muy importante es que estos datos, a lo mejor las gráficas no les gustan, no son a lo mejor la manera en que ustedes lo presentarían. Y pues aquí nos presentan justamente, podemos bajar la información en un formato de Excel o de CSV, de estos formatos en los que nos va a permitir. Y aquí vean que justamente nos da la información y el periodo. Entonces vean que pues aquí también nos presenta los valores tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Entonces esta es una de las cuestiones que podemos ver justamente aquí en la plataforma. Podemos ver, les decía que hay muchísimos indicadores, es una cuestión justamente de que ustedes visiten la página, vean justamente esta cuestión, vamos a poner ahora directo Hidalgo, y todos los municipios. Aquí la esperanza de vida, por ejemplo, está a nivel estatal, no lo tenemos, vamos a que nos dé el 2020 y que nos dé la información por la esperanza de vida 2020 y veamos justamente cómo nos da la esperanza de vida, ¿no? Entonces, la esperanza de vida en el 75 y es muy parecida a nivel nacional, ¿no? Entonces, ven que justamente aquí nos da tanto para hombres como mujeres esta brecha de género que podemos ver también que existe y pues es la información que podemos encontrar. Entonces, esta plataforma, la verdad es que estamos invitándolo a que las consulten pues, las personas que estén interesadas en el tema de envejecimiento, de la población, que vean qué tipo de datos y que también pues hay ¿cómo se llama? Eh, eh, un contacto, si hay algún indicador que no esté y que ustedes consideren que sean importantes, pues también mandarlo, hacernos estas sugerencias, porque pues es como bien importante hacerlo. Entonces, otra también de las ventajas de esta plataforma, nada más, Erwin, dime si sí están viendo lo que yo estoy viendo, porque creo que no estoy Sí, segura. ¿Sí? sí, Las gráficas y esto. sí, el cambio de gráficas y las Ok, es búsquedas. que me quedé con la duda justamente por
la forma de compartir la página, ¿no? Ajá. Y otras cosas de que les voy a mostrar en esta de demográficos, voy a poner uno en particular porque todavía están mejorando justamente la página. Que aquí, por ejemplo, ven que en algunos indicadores tenemos mapas, ¿no? Entonces, esta también es una de las bondades ahora que existe en muchos de los sistemas de información, pues que se está tomando justamente esta cuestión de georreferenciar o de utilizar los sistemas de información geográfica para visualizar la información, porque creo que pues, da de manera mucho más simple justamente cómo se está comportando un fenómeno al notar justamente el indicador, mostrarlo de manera territorial, a tenerlo tal vez en una gráfica o en una tabla, ¿no? Entonces, esta es otra de las ventajas también que tiene este sistema, de que algunos indicadores se pudieron justamente realizar o mapear y que pues estos indicadores también se pueden ver justamente en este sentido. Entonces, vamos a darle a nivel estatal y pues aquí ya me marca a nivel estatal justamente. Y en este particular, pues a lo mejor quiero verlo a nivel municipal, ¿no? Entonces, déjenme ver, ahorita se tarda un poquito en cargar. Entonces ya nos están mostrando justamente la edad mediana por municipio. Y entonces también otra de las ventajas que pues a lo mejor yo quiero hacer un zoom y justamente pues ir buscando justamente la entidad, nada más déjenme ver, se carga un poquito, eh, del lugar que requerimos, ¿no? Entonces también vamos a tener aquí dentro del identificar, pues justamente a lo mejor yo quisiera identificar, perdón, los lugares, ahorita se está cargando, pues ver justamente yo ver qué lugar es o buscar justamente aquí en la página, pues el lugar que yo quiero, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos a ver esta herramienta que pues se está, les digo que se está mejorando y pues esta es la idea justamente de presentarles esta página, ¿no? Que espero que les sirvan y como ustedes ya vieron muchos de los indicadores, pues los podemos tener a nivel municipal, ¿no? Pues en caso, por ejemplo, esta de la edad mediana, pues vamos a irnos otra vez a la cuestión de Hidalgo, nos vamos, pues en este caso, como la plática se está haciendo en Tizayuca, vemos el sexo, vemos todos, y el periodo, pues vamos a verlo, en este caso, ver nada más lo tenemos para el año 2020, y ver esta cuestión, ¿no? La edad mediana en Tizayuca es de 28, mientras que en Hidalgo es de 30, ¿no? Entonces ahí estamos, podríamos decir que pues Tizayuca es un poco más joven a nivel estatal, ¿no? Pero pues vamos a ver justamente también diferencias entre la población masculina y femenina, ¿no? Y aquí lo vemos en la tablita. Entonces, pues esto es justamente lo que les quería mostrar respecto a esta plataforma que espero que sea de su utilidad, que por favor la difundan, que nos hagan difusión respecto al uso de esto, porque pues esto se hizo con la finalidad justamente de hacer más accesible justamente mucha de la información que es relevante para dar contextos respecto a ciertos panoramas, ciertas cuestiones, y creo que es algo muy importante que veíamos, esta cuestión de los entornos físicos, sociales, la participación social que existe dentro de las sociedades, ¿no? Aquí porcentaje de población que realiza labores de cuidado a personas adultas mayores o a personas con discapacidad, pues vamos a ver la gráfica nada más, lo vemos también otra vez para Hidalgo, esto no está Hidalgo, es por sexo, vamos a ver todos, y el periodo pues nada más se tiene para 2019, y pues vemos aquí justamente la participación por grupos, ¿no? Entonces vemos que pues quienes participan más en cuidados de personas adultas mayores o personas con discapacidad, en realidad, pues, es la población adulta mayor, ¿no? Entonces, vean esta situación o datos que nos podrían dar justamente un contexto o justificar justamente la importancia de tomar ciertas acciones respecto a algún problema o alguna necesidad que se requiera ante la población. Entonces, déjenme pasar a dejar de presentar y terminar la presentación, que creo que ya me pasé unos minutos, ¿verdad? No, no, vamos muy bien, doctora, muchas gracias. Entonces, déjame cancelar y compartir por último.
Entonces, ahí ya ven mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, la presentación. Sí, entonces, bueno, aquí es justamente les decía que la plataforma, que hay un diverso tipo de indicadores. Bueno, ya no me metí tanto también por el tiempo, pero tenemos justamente sus fichas, sus metadatos, cómo se calcularon cada una de estos indicadores, porque a veces uno, si conoce el indicador, pues sí sabe cómo se construyó, pero quienes apenas están justamente ingresando o ver si les sirve ese indicador, pues están las fichas de cómo se construyó y pues cómo se hizo justamente el cálculo. Aquí está justamente de los geovisualizadores que les mencionaba, que nos permite ir viendo cómo se comporta cierta métrica en el territorio, que pues eso es como de lo más que se está ocupando. Y finalmente, pues, ¿cuál es la perspectiva tanto a mediano como a largo plazo de esta plataforma? Sin lugar a duda, como siendo parte justamente de este equipo, pues nos gustaría que se convirtiera en una herramienta de medición que ayude a priorizar tanto necesidades en salud de las personas mayores, considerando esta perspectiva de curso de vida. Necesitamos consolidar justamente este sistema como referencia para el diseño y monitoreo de política pública en materia de envejecimiento y salud, tanto en México como en América Latina. Establecer sinergia con otros proyectos e instituciones para el intercambio y colaboración para el acceso a fuentes de información específicas y diseño de nuevos indicadores. En este sentido, pues justamente si el municipio de Tizayuca tuviera información muy muy particular o que ellos generan y que quisieran también divulgar, pues es los que les mencionaba, ¿no? Pues también a lo mejor compartir esta información y pues con el equipo justamente del INGER, que es el responsable del proyecto, pues justamente para ver la manera en colaborar. Continuar con la colaboración con otros grupos de trabajo, como sea el Consortium of Metrics of Evidence of Healthy Aging de la Organización Mundial de la Salud, así como el Centro Colaborador de OPS y Dependencia, ¿no? Generar nuevas estadísticas e indicadores de acuerdo con las necesidades y a la disponibilidad de nuevas rondas y fuentes de información. Entonces, la idea también es que cada vez que salga los resultados de alguna encuesta, de algún censo, pues es ir actualizando esta información, ¿no? Entonces, siempre tener la información más reciente y contar tanto con recursos económicos y humanos para que sea sostenible este proyecto, ¿no? Entonces, por mi parte, pues les agradezco mucho el tiempo y si tuvieran alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes, ya sea por correo o en este momento que voy a estar presente justamente para algunas preguntas o comentarios al respecto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora, por presentarnos este proyecto que, pues, o sea, vale mucho la pena destacar a veces la necesidad de establecer, pues, todas estas relaciones, estas alianzas estratégicas entre diferentes dependencias para poder lograr, pues, algo como lo que ya ustedes han, pues, ya que, o sea, que ya lo han presentado, ya está como un sitio web de acceso, pues, para todos aquellos interesados. Entonces, pues eso siempre es destacable, esa colaboración y de cómo la academia, pues desde luego puede aportar, pues importantes informaciones eh, para este tipo de temas. Em, yo quisiera nada más preguntarle, bueno, eh, ¿cómo sería el mecanismo más conveniente para que en el caso, por ejemplo, de un gobierno municipal como Tizayuca, que está trabajando, yo diría que profundamente con los ODS y que tiene además pues también un compromiso público inclusive, ¿no? Con los ciudadanos, con el desarrollo sostenible, pues cómo pudiéramos sumarnos a continuar, digamos, alimentando este proyecto. Ya nos decía usted que, bueno, pues hay que, en el caso de indicadores, pues si nosotros ya tuviéramos alguno, bueno, pues buscar, a lo mejor, incorporarlo a la plataforma, ¿no? Yo creo que a veces los municipios también lo que necesitan, pues es este seguimiento, esta capacitación en temas muy particulares como indicadores, ¿no? Grupos vulnerables. Entonces, pues sobre todo preguntarle eso, ¿qué faltaría desde su punto de vista para que podamos seguir empujando un tema tan importante como es la agenda y los 17 ODS
que de pronto vemos un poquito, pues como que no se le da la importancia, pero que aparte también por este asunto de la pandemia, pues yo lo veo como muy importante que continuemos con estos temas, sobre todo en el tema de la salud. Yo por ahí leía el asunto de la esperanza de vida, que creo que se había disminuido por alguna circunstancia ahí de, pues, de las enfermedades cardiovasculares, no sé, de varios aspectos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una pregunta muy general, doctora, que nos pudiera orientar cómo poder fortalecer todavía más, ¿no? Estas colaboraciones y la plataforma. Ok, perfecto. Mira, pues muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que sí necesitamos mucho apoyo respecto a esta plataforma, como lo mencionaba en alguno de los últimos puntos, ¿no? Pues se requiere justamente estas sinergias, estos colaboraciones interinstitucionales y también de diferentes niveles, ¿no? Porque pues si bien nosotros hemos trabajado pues como INEGI, que es a nivel federal, ¿no? Bueno, a nivel nacional, igual con la Dirección General de Información sobre Salud, la DGIS, pues todo fue como muy nacional, ¿no? Entonces, pues de alguna forma ellos recopilan toda la información, pero también nosotros notamos que pues nos hacían falta información pues más desagregada, ¿no? Como tú bien lo mencionas, pues lo que se hace a nivel nacional no necesariamente se puede hacer a nivel estatal o a nivel municipal o a otros niveles mucho más pequeños de localidades, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no se tienen estas métricas a esa desagregación. Mencionabas esto de las ODS, parte de las ODS justamente pues es desagregar muchos de estos indicadores que ellos proponen, nuestras métricas, por grupos de edad, ¿no? Y a pesar de que está como esta sugerencia, pues muchas veces las mismas instituciones se olvidan o no sé por qué circunstancias, no llegan a desagregar tanto como nosotros lo hicimos, ¿no? O sea, en la plataforma, si ustedes le dan un recorrido, pues parte de lo que hicimos fue esa tarea, ¿no? De desagregar por grupos quinquenales hasta 100 y más, ¿no? Entonces, eso justamente porque la situación que se presenta en algún caso muy particular, por ejemplo, el de salud, no es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en el grupo de 20 a 25 que en el grupo de 50 a 55 con las enfermedades, ¿no? Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, esto de la esperanza de vida, en la de que, pues sí, en efecto, las proyecciones dicen que pues disminuyó la esperanza de vida, en particular en México, una, por el contexto social que estamos viviendo, particularmente esta cuestión de la violencia, cuestión de la guerra contra el narcotráfico, en donde pues la esperanza de vida de los hombres disminuyó muchísimo. La otra, pues también lo vemos por cuestiones de salud, o sea, por cuestiones de hábitos, ¿no? Estamos viendo que cada vez somos una población desafortunadamente más obesa, más sedentaria, y que se exacerbó la situación con la pandemia, ¿no? En donde estuvimos encerrados. Entonces, esto justamente con los hábitos alimenticios, con los hábitos de hacer ejercicio, pues incrementó justamente las enfermedades cardíacas y pues eso también, como bien lo mencionas, pues ha sido uno de los factores que ha explicado justamente esta disminución de la esperanza de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta justamente o cómo medir o cómo apoyar justamente entre instituciones o incluso nosotros, como por ejemplo en este caso pues ustedes eh, tienen cierto tipo de información o requieren cierto tipo de información, pues hacer justamente esta petición de información. Entonces, nosotros hacer justamente tal vez esta búsqueda, porque a lo mejor también institucionalmente también no se cuenta con los recursos, ¿no? Tanto humanos como técnicos, para tener o estar capacitado para saber cómo, si se tiene o no se tiene el indicador, ¿no? Entonces, pues nosotros justamente como tenemos de alguna forma una colaboración directa, por ejemplo, con estas instituciones, preguntar si tiene la información o no se tiene la información y a este nivel, ¿no? Si no se tiene, pues entonces, ¿qué manera podemos justamente recabar esa información o de plano hacer un tipo justamente de lo que a veces se hace mucho en trabajo de campo, ¿no? Buscar la manera de buscar información, porque de hecho muchas de las ODS pues no tienen incluso alguna métrica, ¿no? Es muy complicado o no se tiene la información porque no se genera. Entonces no se ha visibilizado justamente ciertas problemáticas, ¿no? Hasta que justamente se ve. ¿Y cómo voy a medir, por ejemplo, el cambio climático? ¿A partir de qué mido el cambio climático? ¿O a partir de qué mido justamente que una ciudad es eh,
habitable para los adultos mayores, ¿no? Estas ciudades ahora amigables para los adultos mayores, ¿no? Que pues tienen que cumplir con ciertas características, ¿no? Pero ¿cómo lo mido? Entonces, justamente, si ustedes ya han ido buscando esta información, la tienen, pues creo que lo importante es justamente esta cuestión de lo que nos estamos haciendo, ¿no? Compartir y difundir la información. ¿Para qué? Para que los otros, tal vez otros municipios, otras entidades, pues hagan esa misma tarea, ¿no? Porque creo que esto es importante, ¿no? Esta colaboración de qué es yo lo que estoy haciendo, qué acciones yo estoy haciendo y que me están funcionando y cómo puedo justamente compartir eso o como decías en algún momento, en capacitar, ¿no? Apoyar en capacitar a otras instancias, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? No dejar a nadie atrás. Entonces, no dejar a nadie atrás es justamente pues irnos apoyando entre todos, ¿no? En este caso, nosotros desde la academia, desde la cuestión de dependencias públicas como privadas, pues hacer dar este granito de arena. Sí, sí, doctora. Este tema que hizo mención muy rápido, pero que es importantísimo, el tema del cambio climático. Pues nosotros hemos tratado de promoverlo en el municipio, referir que es un asunto pues que no es exclusivo, así como un asunto muy global, sino que las ciudades están siendo afectadas por este fenómeno y en esa medida, bueno, pues es muy importante pues conocer cómo es que un fenómeno así, la calidad del aire, la calidad del agua, pues afecta a los grupos vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, pues tomar medidas de mitigación o adaptación. Entonces, ese es otro tema para otra exposición muy, muy interesante de por grupos vulnerables, pues cómo afecta el cambio climático. Bueno, pues si está de acuerdo, doctora, vamos a darle conclusión, vamos a leer la constancia que dice así: el gobierno municipal de Tizayuca 2020-2024, atestiguando la Secretaría de la Contraloría Interna, otorga la presente constancia a la doctora Abigail Vanessa Rojas Huerta de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, profesora investigadora, por haber impartido la conferencia Presentación del Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, el CIESDE, Información, Estadística e Indicadores en México en el marco del envejecimiento saludable. Y bueno, pues esto en el marco del tercer diálogo, 8,000 millones de personas, participación en modalidad virtual del 21 de marzo, actividad coordinada por casas de día del Sistema Municipal DIF de Tizayuca y esta coordinación de la Agenda 2030. Y bueno, esto lo firma la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, presidenta municipal constitucional de Tizayuca. Le vamos a hacer llegar pues de forma electrónica su constancia, doctora, y pues agradecerle a usted su participación. Yo creo que nos ha dado pues un regalo muy importante que es esta plataforma. Yo personalmente pues me comprometo a darle la máxima de las difusiones, el gobierno municipal participa de otras redes, algunos seminarios también estamos ahí con el tema de la agenda, pero vamos a hacer pues una difusión de esta plataforma con todas estas redes y grupos de trabajo en los que participan. Pues te agradecería muchísimo, bueno, te agradeceríamos muchísimo esta difusión. Claro que sí, y pues extenderle la invitación a que en alguna oportunidad pues pueda visitarnos en Tizayuca, y poder conversar con usted personalmente. Sería un placer, pues muchísimas gracias, y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Claro que sí, vamos a darle aquí